Buenas noches, tenemos las 7:41. Mi nombre es José Manuel Encina, soy director de la empresa Interacademy. Está con nosotros el doctor Fidel Navarro. Eh, Querido doctor, voy a comenzar a compartir la pantalla, por favor, para hacer la introducción y podamos comenzar la conferencia que hemos suspendido el día de ayer. El doctor Fidel Navarro Claros es socio fundador del consorcio Inchausti Navarro Abogados y Asesores Tributarios, Senior Manager Legal de PricewaterhouseCoopers, Office of General Counsel de PricewaterhouseCoopers también, docente de maestrías para el desarrollo en materia de tributación de la Universidad Católica, docente en diplomados de Derecho Tributario de la Universidad del Valle y docente en el curso de especialización en Derecho Empresarial. Querido doctor, antes de cederle la palabra, quiero un poquito comentar acerca de los contenidos que usted nos ha facilitado para este módulo. Como ustedes pueden ver, tenemos una gran cantidad de contenido, ¿sí? Desde lo que son lecturas complementarias, algunas actividades, trabajos, qué sé yo, que desde luego estamos esperando desde Interacademy que ustedes puedan abarcar todo este contenido y finalizarlo en el transcurso de esta semana. Como ustedes saben, el módulo ha iniciado el día de ayer, termina el día domingo, y lo primero que nosotros vamos a recomendarles es que puedan acceder a la guía didáctica del módulo, donde ustedes van a encontrar toda la explicación, desde la presentación, los propósitos, los contenidos de la materia, la metodología en cuanto a las actividades interactivas de este módulo, una explicación detallada acerca de cuál va a ser el trabajo de este módulo que se está pidiendo como parte de la evaluación del mismo, y una explicación acerca de cuáles son las actividades que tienen puntuación y cuál su puntuación. Es importante que revisen esto antes de revisar los contenidos. Como les digo, son contenidos, si bien no son todos obligatorios, pero sí hacen parte de la materia y van a ayudar a su formación dentro de la materia de estudio. Doctor, yo voy a poner entonces en la pantalla la presentación y le cedo la palabra para que podamos comenzar. Muchas gracias. Los que están siguiéndonos en directo, y también buenas noches y bienvenidos a todos los que seguramente van a ver el video grabado de después. Voy a tomar un poco de lo que comentaba José respecto a al tema de que los que quieran profundizar pueden encontrar material. El tema tributario es un tema muy actual, es un tema que se caracteriza, sobre todo el derecho tributario, porque tiene bastante doctrina, es una rama de derecho con mucha doctrina, pero que sobre todo se caracteriza, y ustedes seguramente lo van a poder percibir también en nuestro país, por una constante emisión de normativa relacionada con el tema tributario. Es decir, el Servicio de Impuestos está permanentemente regulando el tema tributario a través de resoluciones normativas de directorio. Ustedes seguramente también han escuchado hace poco que se ha promulgado, se está por promulgar un nuevo perdonazo tributario. Entonces, el tema tributario es un tema muy sensible, básicamente porque trata de recaudar tributos para que el Estado pueda cumplir sus fines. Se trata básicamente de recaudar dinero para que, como cualquier otro Estado, pueda subsistir y pueda cumplir con sus fines, con las obligaciones que tiene todo Estado, que son seguridad, salud, educación, etc. Entonces, es un tema que tiene que estar y tiene que interesarle mucho al Estado. Entonces, al ser un tema tan regulado, con tanta doctrina, puede abarcar, como cuando nosotros estudiamos en la universidad, un semestre, puede abarcar una maestría de 1 año, de 2 años, puede abarcar un curso, una charla, pero lo importante es que en el tema tributario ustedes puedan identificar básicamente qué tipo de normativa nosotros tenemos, dónde pueden buscar doctrina, dónde pueden respaldar las posiciones, las interpretaciones que tengan en temas tributarios. Y después, obviamente, ya depende de cada uno que pueda profundizar el conocimiento o el interés que tengan en el derecho tributario. Entonces, para empezar y para que todos podamos entender un poquito esta rama del derecho tributario que es tan interesante, hay que dividir
mentalmente el derecho tributario en dos partes. Una parte que es básicamente el derecho tributario sustantivo y una segunda parte que es el derecho tributario adjetivo. En la primera parte, que es el derecho tributario sustantivo, nos vamos a encontrar con normas que regulan la parte sustantiva, precisamente, si vale la redundancia, la parte principal, la parte conceptual del derecho tributario, donde se define qué es un tributo, donde se define qué es un impuesto, donde se define qué es una tasa, una contribución especial, cuáles son los derechos del contribuyente. En otras palabras, para los que son abogados y puedan entender un poquito más esto, es como tener un código penal en la norma sustantiva y en la norma adjetiva tener un código de procedimiento penal. Es lo mismo en el derecho tributario. Tenemos una parte sustantiva, que es nuestro código tributario, y es la ley 843, donde están todos los tributos, y tenemos una parte adjetiva, que permite que esta parte sustantiva funcione. Es decir, por ejemplo, para dar un ejemplo, en la parte sustantiva tenemos la ley 843, se crea el impuesto al valor agregado, por ejemplo, y en la parte adjetiva, que son las normas formales, si quieren, que permiten mecanizar esta parte sustantiva, vamos a ver en qué formulario, en qué plazo, cómo se paga el IVA, cómo se descarga, qué facturas, la bancarización, etc. Son todas las normas. La parte adjetiva son todas las normas que permiten poner en aplicación la parte sustantiva. En la parte sustantiva se crea un tributo, en la parte adjetiva se establece cómo se cobra, cómo se recauda ese tributo, ¿ya? Entonces, vamos a ver, obviamente es importante ver en esta primera parte, y hoy día, básicamente, el día de hoy en esta charla, y entre hoy día y mañana con el material que tienen, vamos a ver esa parte sustantiva en sus principales elementos. Y uno de sus principales elementos es básicamente esta lámina que dice la relación jurídica tributaria. Imagínense que hay un contrato entre mi persona como contribuyente y el Estado. Esa es una relación jurídica tributaria. Es la relación que existe entre el Estado, entre los contribuyentes. Si podemos avanzar, estimado José, por favor. Muchísimas gracias. ¿No? ¿Qué es la relación jurídica tributaria? Es una relación como surgen miles de relaciones a diario jurídicas en el país, entre un acreedor, un deudor, etcétera. Pasa lo mismo en la relación jurídica tributaria. Tenemos un acreedor, que es el Estado. Tenemos un deudor, que es el contribuyente. Y tenemos una obligación tributaria. ¿Ya? Solo que la gran diferencia en el caso tributario es que no hay una especie de voluntad, es decir, yo no decido, yo no determino si quiero o no pagar tributos. Esta obligación tributaria está determinada en una norma y la vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, este es, digamos, el primer concepto general que tenemos. Esta relación jurídica tributaria, además, nace por toda una evolución que ha habido en el derecho tributario. En algún momento, el Estado, como hoy día lo conocemos, el gobierno y el Estado, como lo conocemos, ha adquirido la doctrina la llama potestad tributaria, un poder de imperio. Si al día de hoy ustedes presentan su formulario 110 como dependientes, o si tienen una empresa y pagan el IUE en el formulario 500, nadie discute, nadie polemiza respecto a si el Estado o no nos puede cobrar tributos. Todos sabemos que el Estado tiene plena capacidad jurídica para cobrarnos tributos. Eso se llama precisamente potestad tributaria. Y es por eso que el Estado se constituye en el sujeto activo, en el acreedor de esta relación jurídica tributaria. Nos puede cobrar tributos y nadie lo discute. ¿Ya? Si podemos pasar, estimado José. Muchísimas gracias. En esa lámina se puede ver con de forma más gráfica, si vale el término, esta relación entre el Estado como acreedor, los habitantes o los contribuyentes como sujetos pasivos o como obligados. ¿A qué están obligados? A un conjunto de obligaciones y también tienen un conjunto de deberes respecto a la administración tributaria. Es decir, cuando surge esta obligación tributaria, surgen una serie de derechos para la administración tributaria, para el Estado, y surgen una serie de obligaciones y también de derechos para el contribuyente, que los vamos a ver más adelante. Pero básicamente este es el triángulo de la relación jurídica tributaria. Si podemos avanzar, por favor. Un poco más. Una más. Veamos qué es esta obligación tributaria, ¿ya? La obligación tributaria básicamente surge como un vínculo entre el Estado y el contribuyente. ¿Cuándo? Cuando se perfecciona, cuando se produce un hecho generador. Lo vamos a ver con ejemplos para que no sea tan aburrido.
Si yo vendo un bien, si me dedico a vender celulares y vendo un celular, se está produciendo un hecho imponible. ¿Por qué es un hecho imponible? Porque hay una ley que establece que cuando se venden bienes, se importan bienes o se prestan servicios, se tiene que pagar el impuesto al valor agregado. Esta es básicamente la obligación que nace en el momento en que se perfecciona esa condición, ese hecho generador, ¿ya? Y ese es el momento en el que nace o se va desenvolviendo esta relación jurídica tributaria entre el contribuyente y el Estado. Sucede lo mismo, por ejemplo, en el caso del impuesto sobre las utilidades. La norma dice, se crea un impuesto que grava las utilidades de las empresas al finalizar una gestión. ¿Qué pasa cuando una empresa ha elaborado su contabilidad durante toda una gestión y al finalizar el año determinan que tienen utilidad? Surge la obligación del pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas. Se está produciendo, está surgiendo y está funcionando esta relación jurídica tributaria entre un contribuyente, que es una empresa, el Estado, que es el servicio de impuestos y le cobra el tributo, cuando nace esta obligación tributaria del pago del tributo. A eso se refiere básicamente la obligación tributaria. Si avanzamos un poquito. ¿Ya? Ahora, como en toda relación, como cuando ustedes, por ejemplo, hacen un contrato de alquiler, un contrato de venta de vehículos, cualquier contrato, cualquier relación jurídica que ustedes se puedan imaginar, en estas relaciones surgen derechos y surgen obligaciones. Pasa lo mismo, exactamente lo mismo en tema tributario. En esta relación jurídica tributaria que se da entre el Estado, representada, si ustedes quieren, a través del servicio de impuestos, de aduana o de los gobiernos municipales, estas entidades tienen derechos, ¿no? ¿Cuáles son sus derechos fundamentales? ¿Cuáles son los derechos que tienen? A dictar normas reglamentarias administrativas. Ustedes deben ver que el servicio de impuestos prácticamente todas las semanas emiten normas tributarias, ¿no? Dentro de esa competencia que le da precisamente la Constitución y las leyes como el Código Tributario. Tienen el derecho a dictar normas reglamentarias. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de que el Servicio de Impuestos, la Aduana Nacional o los gobiernos municipales dicten estas normas administrativas? Básicamente surge de este elemento que les había mencionado, es decir, el Estado tiene que pensar, tiene que funcionar en base a dinero. Y ese dinero se recauda, entre otras cosas, a través de los tributos. Entonces les otorga, les delega parte de esa potestad, de ese poder de imperio tributario que tienen al Servicio de Impuestos, a la Aduana Nacional de Bolivia y al gobierno municipal, con una única finalidad que es básicamente la más importante: recaudar. Recaudar de forma más eficiente y de una mejor manera, de la forma más eficaz que tenga el aparato del Estado para poder recaudar dinero. Es por eso que se dictan normas tributarias. Normas como, por ejemplo, el tema de los anexos tributarios, el tema de la información tributaria complementaria, el tema de la bancarización, el tema de los perdonazos tributarios. Todo este tipo de normas tiene una finalidad. No es precisamente complicarle al contribuyente, más allá de que normalmente la administración tributaria es siempre compleja en su modo de regular y de establecer obligaciones. Pero siempre pensemos que esta potestad tributaria y este derecho que tiene el Estado están enfocados a una mejor y mayor recaudación. También dentro de los derechos, como pueden ver en el derecho, un principio que se llama la presunción de legitimidad. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en que todas las actuaciones que realiza la administración tributaria se presumen legítimas. ¿Qué significa eso? Es decir, que cuando la administración tributaria me notifica con una orden de verificación, un requerimiento de información o incluso con una vista de cargo o con una resolución determinativa, se presume que su actuación es legítima. Es decir, que el Servicio de Impuestos, que la Aduana Nacional de Bolivia, cualquier administración tributaria ha actuado legítimamente y en base y en función a sus derechos. Obviamente, cuando nosotros como contribuyentes creemos que la administración tributaria ha vulnerado esos derechos, ha ido más allá de las competencias que tiene el Servicio de Impuestos para determinar un tributo, para aplicarme una sanción o una multa, tengo mecanismos y medios de impugnación que los vamos a ver en la siguiente videoconferencia, que es la parte más formal y procesal. Pero este principio, que es el de la presunción de legitimidad, le sirve a la administración tributaria para cumplir con su trabajo de recaudación. Si no, cada contribuyente le estaría cuestionando la legitimidad que tiene el Servicio de Impuestos de mandarte una carta, una notificación, un orden de verificación, un requerimiento de información. Entonces, básicamente, este principio le da esa fuerza al Servicio de Impuestos o a la aduana o al gobierno municipal de decirle: usted, señor, tiene legitimidad en todo lo que hace. Obviamente, hasta que se demuestre lo contrario en un proceso. Y dice también otras facultades específicas.
En el Código Tributario, a partir de los artículos 67 hacia adelante, ustedes van a poder encontrar todos los derechos que tiene la administración tributaria, y no son pocos. Los derechos que tiene la administración tributaria básicamente son a requerir información, a determinar un tributo, a calcular multas, a fiscalizar, a inspeccionar, ¿no? Y con el paso de los años ustedes han debido dar cuenta que estas facultades y estos derechos que tiene la administración tributaria cada vez crecen un poco más, casi al punto de llegar al tema incluso del secreto bancario. No se olviden que el día de hoy, en este posible perdonazo que va a salir en los próximos días, incluso había un artículo en el que se establecía que quien quería acogerse al perdonazo tributario renunciaba o otorgaba la posibilidad de que la administración pueda investigar o indagar sobre su información bancaria y otro tipo de información. Entonces, siempre pensando desde la óptica de que el Estado tiene que recaudar, no vamos a perder de vista nunca de que se le otorgan bastantes atribuciones y competencias a la administración tributaria, siempre pensando en que el Estado tiene que recaudar, ¿no? Pero así como la administración tributaria tiene derechos, esos derechos se traducen en obligaciones de ¿quiénes? De los contribuyentes, de nosotros. Es decir, y esto es un ejemplo muy claro, si la administración tributaria tiene el derecho de fiscalizar y revisar la información, el contribuyente tendrá la obligación de entregar y proporcionar esa información. Y de hecho, como dice la lámina, y como vamos a ver más adelante, los contribuyentes también tenemos derechos como contribuyentes y también tenemos obligaciones que son básicamente, obviamente, la parte recíproca de lo que son los derechos de la administración tributaria. ¿Y cuáles son las obligaciones? Es decir, la administración tributaria tiene, hasta ahora hemos visto que tiene muchas facultades para fiscalizar, controlar o verificar. ¿Y cuáles son sus obligaciones? Fundamentalmente, la confidencialidad de la información tributaria. Si a mí me piden una información contable, por ejemplo, todos mis estados financieros, me piden mis dictámenes de auditoría, me piden mis comprobantes contables y yo se los entrego a la administración tributaria porque además estoy obligado como contribuyente a hacerlo. La administración tributaria tiene la obligación de conservar esa información de forma confidencial. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo y voy a empezar a utilizar nombres de algunas empresas. Si Coca-Cola, por ejemplo, es fiscalizada o Embol es fiscalizada por la administración tributaria, toda la información, incluso comercial, que le pueda pedir la administración tributaria, tiene que ser proporcionada y esta información tiene que ser tratada de forma confidencial por parte de Servicios de Impuestos. No podría publicar, por ejemplo, cuáles son las ventas, las zonas de mayor consumo que tiene Coca-Cola. ¿Por qué? Porque se entendería que hay un interesado, Pepsi, por ejemplo, en utilizar esa información de forma indebida. Entonces, como principio, la administración tributaria está obligada a la confidencialidad de la información que se le entregue, ¿no? Otra de las obligaciones que tiene la administración tributaria, y esto es muy importante, es fundamental que nosotros seamos conscientes de que esto funciona así, es la obligación a responder o atender todos los requerimientos que le haga el contribuyente. Que los vamos a ver más adelante un poquito más a detalle, si podemos ir avanzando con el tema de derechos y obligaciones. En esta lámina podemos ver sino de forma más detallada, básicamente de forma más detallada, toda la enunciación de lo que son los derechos del sujeto pasivo, es decir, de los contribuyentes. Tenemos derechos a que la administración tributaria resuelva nuestras cuestiones planteadas. Es decir, si yo, por ejemplo, le planteo una consulta tributaria, tengo derecho de hacerlo, pero además la administración tributaria está obligada a responder en los tiempos y en las formas que el procedimiento ha establecido. A solicitar certificaciones y copia de declaraciones juradas. Es también un derecho del contribuyente, ¿no? Si bien hoy en día, por ejemplo, las certificaciones ya son totalmente electrónicas y uno las puede sacar del sistema, lo cual ha facilitado mucho, digamos, el andamiaje con relación a la administración tributaria. Este es un derecho básicamente del contribuyente, a solicitar certificaciones y copias de sus declaraciones juradas, a la reserva y confidencialidad, es decir, a que todo lo que le estoy entregando a la administración tributaria tiene que ser utilizado, revisado, conocido de forma confidencial. Nadie más que el fiscalizador a cargo o el técnico a cargo pueden conocer la información que se le ha proporcionado. A ser tratado con respeto, obviamente, a conocer el estado de tramitación de los procesos tributarios. Este también es un derecho importante y que hay que muchas veces hacerlo valer. No muchas veces, sino siempre en nuestra relación con la administración tributaria. La administración tributaria tiene la obligación de proporcionarnos información, expedientes e incluso los papeles de trabajo dentro de sus procesos de fiscalización, de revisión, de determinación. Es un derecho del contribuyente a pedir esta información. Tenemos derecho a formular y aportar todo tipo de pruebas y alegatos, ¿no?
En los procesos tributarios, que los vamos a ver el jueves, básicamente son procesos de fiscalización donde la administración tributaria ha iniciado su tarea a través, no sé, de una verificación, de un orden de fiscalización o un requerimiento de información, normalmente pide pruebas al contribuyente, pide descargos al contribuyente. Entonces es un derecho del contribuyente a presentar las pruebas y los descargos, siempre que lo haga dentro de los plazos y de los términos que la administración tributaria y que la ley le ha otorgado. Por ejemplo, si a la administración tributaria nos ha iniciado un orden de verificación, seguramente nos va a decir, señor contribuyente, se le inició un orden de verificación por el periodo 2017 y vamos a verificar determinadas facturas. Entonces requerimos las siguientes facturas, y es un detalle de las facturas, y para lo cual nos proporcionan normalmente 5 días de entrega. Yo como contribuyente tengo el derecho de presentar esas pruebas. ¿Y qué significa presentar una prueba? Significa que la estoy aportando y que esa prueba tiene que ser valorada, revisada y conocida dentro del proceso de fiscalización, siempre y cuando la haya presentado dentro de esos 5 días de pruebas. Y aquí hay un elemento muy importante dentro de lo que es el derecho tributario. A diferencia de otras normas o de otras ramas, en cuanto sobre todo a lo procesal, el derecho tributario tiene la característica de que las pruebas tienen que ser presentadas todas en una, sin guardar pruebas para una etapa posterior. En otras palabras, y para utilizar un término un poco más coloquial, hay que poner toda la carne al asador al momento de la presentación de pruebas. No es conveniente guardarse una prueba porque esa prueba que no ha sido presentada en la etapa de fiscalización o en la etapa de descargos, después no es conocida, no es revisada, no es valorada en otra etapa posterior, ¿no? Esa es una de las características fundamentales del derecho tributario, del procedimiento tributario además. Si a mí me piden, por ejemplo, si me están haciendo una inspección sobre mi crédito fiscal y la administración considera que yo me he computado un crédito fiscal indebido y me dice presente la factura, yo como contribuyente es recomendable que presente la factura, el comprobante contable, el medio fehaciente de pago, el contrato y cualquier otro mecanismo o medio probatorio que permita a la administración tributaria valorar que, por ejemplo, ese crédito fiscal ha sido tomado adecuadamente, ¿no? Entonces, es siempre pertinente, oportuno, que para invocar este derecho a presentar pruebas, cumplamos con los plazos y cumplamos a cabalidad con lo que nos esté pidiendo la administración tributaria. Esto se llama básicamente oportunidad y pertinencia de la prueba. Presentar en tiempo y presentar todo lo que pruebe el derecho que yo estoy exigiendo. Es un derecho del contribuyente también a ser informado al inicio y la conclusión de la fiscalización tributaria. ¿Qué significa eso? Que como contribuyentes hay un principio fundamental. Si a mí se me está fiscalizando o a mí se me está iniciando un proceso como contribuyente, tengo que conocer el inicio del proceso, tengo que saber además sobre qué se está iniciando el proceso, por ejemplo, si es una fiscalización integral, si es una fiscalización parcial del IVA o si es de toda una gestión entera o solo de algunos meses. Y es fundamental que conozca el inicio de esa fiscalización. ¿Para qué? Para que el contribuyente pueda precisamente cumplir con los otros derechos, presentar prueba, presentar sus descargos, sus alegatos, a conocer el estado y la tramitación de esa fiscalización, pero también es importante que conozca la finalización de esa fiscalización. Como vamos a ver más adelante, hay un precepto y un instituto que es muy importante en el derecho tributario, que es la prescripción. Y esa prescripción muchas veces se suspende con la actuación de la administración tributaria o se interrumpe con una resolución determinativa. Entonces, el contribuyente tiene que saber siempre si se ha iniciado una fiscalización y si se ha concluido una fiscalización, por ejemplo, porque es la única forma de que el contribuyente pueda conocer y computar los plazos de prescripción que están establecidos precisamente en el Código Tributario. Otro de los derechos que tiene el contribuyente es a la acción de repetición. ¿Qué es la acción de repetición? Básicamente es un procedimiento que uno tiene ante la administración tributaria cuando ha pagado algo indebidamente o ha pagado en exceso. En materia tributaria, esto lo vivimos a día, tanto los abogados como los contadores, como los auditores. Normalmente cuando declaramos un impuesto, muchas veces nos vemos en la penosa situación de que tenemos que declarar en los últimos días, en el último día, o nuestro cliente no nos ha entregado toda la información, entonces tenemos que declarar muchas veces de forma apresurada, y es natural, porque somos humanos, en que podemos incurrir en errores a veces pequeños o a veces materiales, y declaramos un impuesto en demasía o declaramos un impuesto que no deberíamos haberlo declarado. Entonces, la normativa ha previsto la posibilidad de que el contribuyente pueda corregir esos errores a través de una rectificatoria, pero además pueda pedir que se le restituya
que se le devuelva lo que ha pagado indebidamente cuando hay algo que no debería haber pagado. Por ejemplo, yo soy contribuyente de IVA y de IUE y he pagado por error el ICE, por ejemplo, entonces he pagado indebidamente y se me tiene que repetir, se me tienen que devolver. O cuando he pagado en exceso. Significa básicamente que debiendo haber pagado un IVA de 1.000, le aumenté un cero y tengo que pagar 10.000 y pagué 10.000, ¿no? Entonces, esta acción de repetición está prevista en el código como un derecho del contribuyente. Si podemos avanzar un poco, estimado José. ¿Cuáles son nuestras obligaciones como sujetos pasivos? Y aquí están muy relacionadas ya también con el tema de temporalidad y el tema de prescripción. Tenemos la obligación de determinar, declarar y pagar correctamente nuestra deuda tributaria. Nosotros tenemos un sistema tributario en el que presentamos nuestros impuestos mediante declaraciones juradas. Y más allá de que el nombre dice declaración jurada, muchas veces nosotros nos olvidamos de que son documentos en los cuales damos fe de que estamos declarando un tributo, de que nosotros lo consideramos cierto y exacto. Es una declaración jurada, como dice su nombre. Estoy jurando que esa información es cierta y efectiva, ¿no? Entonces es una obligación determinar y declarar correctamente nuestra deuda tributaria. Es una obligación del contribuyente inscribirse en los registros tributarios. Algunos se preguntarán, ¿cómo alguien que no es contribuyente tiene la obligación de inscribirse en el registro de contribuyente? ¿O cómo alguien que ya es contribuyente tiene esta obligación? Sucede que nosotros en Bolivia tenemos una serie de regímenes especiales. Hay régimen general, donde están los contribuyentes que tienen un NIT y pagan el IVA, el IT y el IUE. Pero no se olviden que también tenemos contribuyentes que están en regímenes especiales. El sistema tributario simplificado, el régimen tributario simplificado o el sistema tributario integrado, o el RAU, que son regímenes agrarios unificados, que son regímenes especiales. Pero sucede que en nuestro país, a través de los años, estos regímenes se han ido distorsionando. Es decir, no es poco común que nosotros podamos ver en la calle, por ejemplo, a un comerciante mayorista con un NIT de régimen simplificado, o que tengamos a un transportista que presta servicios de transporte, por ejemplo, masivos y tiene 10, 15, 20 camiones o flotas, pero está registrado en el sistema tributario integrado. Entonces, esta obligación implica que tengo que inscribirme, primero tengo que cumplir con mi obligación de inscribirme si soy contribuyente y estoy perfeccionando hechos generadores, pero también implica que tengo que inscribirme en el régimen establecido para la actividad, capital, patrimonio que yo tengo. Esta es una obligación. Fijar domicilio y comunicar su cambio. Esta es una obligación sumamente importante. A veces, un poco con ese pensamiento un poco pícaro, el contribuyente dice, mejor no informo mi domicilio, o lo informo mal, o lo informo inexistente. Hoy día el Servicio de Impuestos tiene un procedimiento que es un poco lento, pero que es un procedimiento efectivo. Si uno va a obtener un NIT con la factura original de luz, le entregan el NIT en 20 minutos. Es sumamente sencillo sacar un NIT. Pero después, la tarea que hace la Administración Tributaria es de verificar el domicilio. Y hace una serie de operativos donde va a verificar justamente físicamente el domicilio que ha declarado el contribuyente. ¿Y por qué es tan importante el domicilio? Porque es la única manera, por ahora, en que la Administración Tributaria se relaciona y comunica al contribuyente todo lo que tiene que comunicarle. Inicios de fiscalizaciones, verificaciones, requerimientos de información, autos de infracción, cobros, etc. Y si nosotros no informamos adecuadamente nuestro domicilio, lastimosamente en algunos casos podemos no tomar conocimiento de que la Administración Tributaria, por ejemplo, me está fiscalizando. Y eso muchas veces conlleva a que no pueda defenderme adecuadamente, que me defienda fuera de los plazos y no voy a presentar las pruebas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es toda una estructura muy bien pensada en la normativa tributaria, pero que está siempre ligada al tema de cumplimiento de plazos y cumplimiento de formalidades. Es por eso que estas son normas sustantivas, son normas imprescindibles que el contribuyente debe seguir para tener una relación jurídica tributaria con el servicio de impuestos adecuada, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el domicilio. Ahora, obviamente, al día de hoy, hay una serie de elementos que se han ido aplicando, es decir, hoy ya tenemos la notificación electrónica que le permite a la Administración Tributaria ya no ir físicamente hasta el domicilio del contribuyente, sino que básicamente aprieta un botón y le manda un correo electrónico y le dice tienes una notificación o tienes deudas tributarias. Pero básicamente el domicilio en este caso está reemplazado por una dirección de correo electrónico. Pero obviamente esto todavía tiene que avanzar algunos años más para que los contribuyentes y la administración podamos tener certeza de que cuando la administración envía algo, el contribuyente lo ha recibido y que está conociendo, porque esa es la finalidad de toda notificación,
que el contribuyente conozca las actividades que está haciendo la administración respecto de él. Demostrar procedencia y cuantía de los créditos impositivos, es decir, esta es una obligación también del contribuyente, es decir, si presenta declaraciones juradas en las cuales ha dicho que tiene un crédito fiscal IVA, por ejemplo, facturas, o tiene un quebranto tributario, tiene la obligación de demostrar la procedencia de esas cuantías. Hoy día hay una profundización muy importante respecto a este tipo de normativas y precisamente para esto está hecho todo lo que es el sistema de la bancarización, ¿no? Era muy común que los que éramos dependientes o quienes en algún caso declarábamos impuestos, comprábamos facturas, ¿no? Entonces compraban facturas de cemento, de cerveza, que eran las más cotizadas, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de estas normas? Que la persona que se beneficie de un crédito fiscal, de una factura o de un quebranto tributario, sea efectivamente la persona que ha pagado por ese bien o por ese servicio. Eso es lo que busca la bancarización, ¿no? Entonces, la bancarización no es otra cosa que compilar en un sistema, en un archivo, transacciones mayores, en este caso a 50.000 bolivianos, reportarlas y que esas mismas sean después pasibles a posibles revisiones o fiscalizaciones, y por eso es que el contribuyente tiene que tener todo esto documentado. Es decir, si he hecho una compra mayor a 50.000, tendré que tener el medio presente de pago, tiene que fluir este pago a través del sistema bancario, ya sea con un depósito, un cheque, una transferencia, lo que sea, que esté regulado como un medio presente de pago. Tendré que decir si he comprado, no sé, cemento, tendré que demostrar para qué utilizar el cemento, tener un contrato de compra, probablemente hasta de entrega del cemento. Entonces, cada vez la administración tributaria se pone más acuciosa para verificar este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, es una obligación del contribuyente. También es obligación del contribuyente facilitar las tareas de control y de determinación y comprobación. Es lo que les decía hace un momento. Este es un derecho de la administración tributaria. Se trasluce en una obligación del contribuyente y es tan expreso y claramente establecido. Los contribuyentes tenemos que facilitar las tareas de control y verificación. Es por eso que cuando la administración tributaria me pide, por ejemplo, mis libros contables, mis contratos, mis reportes, mi acceso a mi sistema contable incluso, es primero que es una obligación del contribuyente abrir y entregar esta información en los tiempos y en los plazos que se entrega, que se otorgan. Y segundo, está establecido como un derecho de la administración tributaria. ¿Para qué? Ya lo hemos venido repitiendo mucho, para cumplir con su tarea recaudadora de tributos. Y es más, la ley ha ido un paso más allá. Y ha dicho, seguramente me voy a encontrar con contribuyentes que no me van a entregar su información más allá de que es su obligación. En esos casos, le otorga una herramienta a la administración tributaria y le dice, si tú no puedes determinar sobre base cierta, es decir, sobre estos documentos, vas a poder determinar sobre base presunta. Es decir, sobre supuestos, sobre suposiciones, sobre metodologías análogas, ¿no? Es decir, pues si por ejemplo tenemos una zapatería que no tiene nada de documentación y la administración tributaria le ha pedido todos los documentos para determinar cuánto debe de tributos, se irá a la zapatería del frente y le dirá, usted cuánto vende al año, y seguramente puede utilizar ese mecanismo o esa metodología para calcular sobre base presunta cuánto este contribuyente también ha incumplido en sus obligaciones tributarias. Entonces, es siempre, además de que es una obligación, es muy recomendable que si ya hemos entrado al mundo de, por ejemplo, tener un NIT, tener una contabilidad, es importante tener los respaldos, la documentación que respalda todas mis operaciones, mis transacciones grabadas por impuestos, ¿no? De otra manera, me estoy poniendo en el riesgo de que quien determine el tributo no sea yo como contribuyente, sino la administración tributaria a su mejor criterio. Y eso sí es un riesgo y no es nada aconsejable. Permitir la utilización de programas y aplicaciones informáticas, conservar la documentación. El tema de la conservación de la documentación es muy importante. El Código Tributario establece que la documentación debe ser guardada al menos el mismo periodo de la prescripción. Al día de hoy, después de las modificaciones que se han hecho al Código Tributario, que es la Ley 2492, mediante la Ley 812 y otras normas, la prescripción es de 8 años. Es decir, que si hoy día yo emito una factura o tengo una transacción, esa transacción que hoy día se está produciendo es posible de ser fiscalizada aún después de 8 años, es decir, el 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, es decir, se podría fiscalizar incluso hasta el 31 de diciembre del año 2026. Vamos a ver después un poco más calma el tema de la prescripción, pero todo este lapso estoy obligado
a resguardar la documentación contable, comercial, tributaria que se ha generado para determinar mis tributos. ¿Por qué? Porque es lógico, la administración tributaria tiene el mismo plazo para fiscalizarme y revisarme. Entonces, yo estoy obligado a proporcionar esa información, en consecuencia, estoy obligado a resguardar esa documentación el periodo de la prescripción. Si podemos adelantar un poquito. Muchas gracias. Pasamos un poquito de lo que son los derechos de la administración tributaria y derechos del contribuyente, que son temas un poco más conceptuales, un poco más áridos, ya a ver un poco lo que es la obligación tributaria. ¿Qué es la obligación tributaria? La obligación tributaria surge cuando se perfecciona el hecho generador, ¿ya? Es como una hipótesis que está establecida en la ley. La ley dice, por ejemplo, pagarán el IVA cuando se vendan bienes, cuando se importen mercancías o cuando se presten servicios. Son condiciones hipotéticas, así las llamamos en la doctrina. Si esas condiciones se cumplen por alguien, por ejemplo, yo estoy prestándole un servicio a Interacademy por prestar o dar clases. Cuando acabe mi servicio, se ha producido el hecho generador. Es decir, que tengo que emitirle una factura a Interacademy e Interacademy seguramente me pagará por mis servicios. Y yo tengo que emitir la factura, ya sea cuando preste mi servicio o cuando perciba el pago, lo que ocurra primero, eso es lo que dice la norma. Pero si se dan cuenta, si se perfeccionan, si se dan esas condiciones, prestar servicios, vender bienes, tener utilidades, obtener ingresos, todas las condiciones que están establecidas en los impuestos, quiere decir que se está produciendo un hecho generador y en consecuencia una obligación tributaria ha nacido. Pongámoslo con un ejemplo para que sea más claro. El impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles que está establecido en la Ley 012 de la Alcaldía Municipal de La Paz. Esta ley dice que las personas que sean propietarias de un bien inmueble en la jurisdicción del municipio de La Paz tienen que pagar un impuesto determinado de acuerdo con los procedimientos establecidos en esta misma ley. Quiere decir que si el día de hoy, 18 de septiembre, me compro un departamentito, paso a ser propietario una vez que lo registren derechos reales, etcétera, soy el nuevo sujeto pasivo de un impuesto. ¿Por qué? Porque se ha cumplido una condición. Quien sea propietario debe pagar. Yo, ahora soy propietario, tengo que pagar este impuesto, ¿no? Entonces, una vez más, cuando el hecho generador se perfecciona, nace la obligación tributaria. Y esta obligación tributaria, perdón, este hecho generador, en nuestras leyes pueden ser situaciones de hecho o pueden ser situaciones de derecho. Una vez que terminemos esta videoconferencia, les recomiendo que revisen y le den una miradita a la ley 843 que está dentro de los materiales que les han proporcionado. Esta ley 843 es una ley muy importante, es una ley que viene del año 1996, si mal no recuerdo, a raíz de un cambio en nuestro sistema tributario, una reforma tributaria. Y esta ley lo que hace es, de una forma muy inteligente, muy metódica, agrupa todos los impuestos que tenemos en Bolivia en una sola ley. Y todos los impuestos tienen la misma estructura. Ustedes van a encontrar que hay un objeto, un hecho generador, una alícuota, un hecho imponible, una base imponible, una exención. Entonces, todos los impuestos siguen esta misma lógica y es muy fácil entenderlos en esa lógica, ¿no? Por ejemplo, el IVA dice que el objeto de este impuesto será gravar las ventas o las prestaciones de servicio o las importaciones. La alícuota será del 13%, la base imponible es el monto total de la venta o de la prestación del servicio. La exención se dará y todos los supuestos. Entonces, ¿cuándo se da el hecho? O sea, ¿cómo se puede entender este hecho generador? ¿Qué es esa condición, además que les había comentado? El hecho generador tiene situaciones de hecho. Por ejemplo, la empresa que tenga utilidades al finalizar la gestión es una situación de hecho. Está condicionando a que cuando una empresa ha aplicado la contabilidad y tiene utilidades, pagará el IVA. Entonces es una situación de hecho. Se ha cumplido el hecho, tener utilidades, se perfecciona la obligación tributaria. ¿Y cuáles serán las situaciones de derecho? Cuando hay un acto jurídico de por medio. Por ejemplo, quien venda un bien, quien sea propietario, etcétera, etcétera. Esas son situaciones de derecho. Y ustedes van a poder ver, ahora que les pido que vean la ley 843, después de que terminemos, y van a poder ver en el caso del IVA, del EDC-IVA, del IT, del IUE, etcétera, etcétera, en todos los impuestos que tenemos, van a poder ver que cada uno de estos impuestos tienen hechos generadores que en algunos casos son situaciones de hecho y en otros casos situaciones de derecho. Podemos avanzar un poquito.
Esto podemos avanzar también, ¿no? Es un tema que lo van a poder ir viendo, como les digo, en la ley 843. Veamos un poco más acerca del hecho generador. Sí podemos ir avanzando. Ese es básicamente la lámina de contenido. El hecho generador, nos vamos a quedar acá, es un elemento bien importante del tributo. El hecho generador es como la guía que le permite al legislador, a quien esté creando un tributo, en este caso, por ejemplo, nuestra Asamblea Legislativa, para determinar qué tributos puede crear. Cuando el legislador se pone en la tarea de decir, ahora, ¿qué tributo podemos aplicar para generar más recursos? Básicamente, lo que observa son manifestaciones de capacidad económica. No se olviden que un tributo grava, un tributo se aplica cuando hay una manifestación de una capacidad contributiva. Cuando alguien tiene capacidad de contribuir al Estado, entonces se le aplica un tributo. El que más tiene, más tributos contribuye, más tributos paga. ¿Y cuáles son esas manifestaciones? ¿Cómo un legislador puede darse cuenta de que hay algo que se puede grabar, hay algo que se puede, sobre lo cual se puede aplicar un tributo? Básicamente ve tres elementos: la renta, el consumo y el patrimonio, como lo estamos viendo ahí. ¿Qué puede entenderse por renta? Un salario, dividendos, si soy accionista de una empresa, alquileres, etcétera. Si yo tengo un sueldo, si yo percibo una renta, si yo tengo alquileres, cobro alquileres, si tengo acciones de la Cervecería Boliviana Nacional y cobro dividendos, entonces hay capacidad para pagar un impuesto. Y eso es lo que ve el legislador. El patrimonio, tengo casas, tengo autos, si tengo autos de lujo, si tengo camiones, si tengo flotas, entonces estoy demostrando que tengo una capacidad contributiva. O consumo, ¿no? Es decir, puedo salir y comer en el restaurante todos los días, o voy y compro al supermercado en vez del mercadito, o la ropa. Entonces, esa capacidad que se está viendo traslucida en mis facturas, por ejemplo, son manifestaciones de riqueza y que al legislador le permiten guiarse para ver sobre qué tiene que grabar, ¿ya? Por eso es que se han creado, por ejemplo, cuando hay renta, entonces apliquemos el IUE y el RCIVA, por ejemplo. Cuando hay patrimonio, apliquemos el impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles y de vehículos automotores. O consumo, entonces apliquemos el IVA, ¿no? Entonces, para cada una de estas manifestaciones, renta, patrimonio y consumo, se han ido creando una serie de impuestos. Pero después, en la ley 843, después de la ley 843, han habido otras manifestaciones de riqueza también. Es por eso que hoy día tenemos, por ejemplo, el impuesto a la venta de moneda extranjera, tenemos el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto al juego o el impuesto a la participación en el juego. Entonces, ¿qué pasa? La administración ha dicho, hay gente que está dispuesta a jugar, hay gente que está dispuesta a invertir en el juego. Entonces se ha creado el impuesto al juego, que es básicamente consumo, o el impuesto a la venta de moneda extranjera, ¿no? Que tenía más que un propósito de recaudación, un propósito de reducir o más bien incentivar el uso del boliviano. Pero este tipo de manifestaciones son las que el legislador va viendo para identificar qué es lo que podría grabar, qué impuesto podría grabar. ¿Ya? Sí pasamos un poco, estimado José. Esto también podemos pasarlo, esto lo pueden leer en las láminas, básicamente por un tema de tiempo, ¿no? El aspecto espacial en el hecho generador. Esto es bien importante porque tienen que saber que nuestro sistema tributario, que es el conjunto de todos nuestros impuestos, el IVA, el ITE, el IUE, el ICE, etc., básicamente grava hechos generadores solamente producidos en el territorio boliviano. Y Bolivia, junto con Paraguay, si mal no recuerdo, son los dos únicos países que quedan, sobre todo en el contexto latinoamericano, con un principio de renta de fuente. Quiere decir que tanto Paraguay como Bolivia solo gravamos hechos generadores que se producen en Bolivia. En el caso del IUE, por ejemplo, el IUE grava las utilidades de empresas que obtienen rentas en Bolivia. El IVA, que es el impuesto al valor agregado, solo grava las ventas o servicios que se desarrollan en Bolivia. El ITE, que es el impuesto a las transacciones, grava los ingresos
obtenidos por actividades desarrolladas en territorio boliviano. Entonces, en cuanto a aspecto espacial, nuestros hechos generadores solamente están alcanzados por o cuando se perfeccionan en Bolivia. Si un boliviano abre su empresa en Chile o un boliviano abre su empresa en Paraguay y obtiene dinero, ganancias, rentas, no va a estar grabado en territorio boliviano. Y aunque parezca obvio y lógico, esto no funciona así en el resto de los países. El resto de los países sigue un criterio que se llama renta mundial. Si no, por ejemplo, veamos el caso de Repsol. Repsol es una empresa española petrolera que paga tributos por lo que obtiene, ya sea rentas, patrimonios en España, pero si Repsol Bolivia, la empresa española constituida en Bolivia, o Repsol Paraguay, o Repsol Argentina, o Repsol Chile, producen y tienen ganancias en Chile, en Paraguay y Bolivia, también tributan en España. ¿No? Entonces, para eso se han conformado ya una serie de convenios de doble imposición, que podemos conversarlos en otro curso solamente sobre ese tema, ¿no? Pero esa es la gran diferencia. En Bolivia tenemos un ámbito espacial limitado a nuestro territorio, ¿no? Por ejemplo, de otra manera, siempre pongo el ejemplo, Marcelo Claure, que es un boliviano, pero que tiene empresas en el extranjero, tendría que tributar también en Bolivia por su condición de nacional boliviano. Pero como nuestro sistema legislativo solamente establece el criterio de fuente nacional, solamente se graban los patrimonios, rentas o consumos grabados o alcanzados o producidos en Bolivia. Podemos avanzar. Un poco más adelante. Exenciones. En cada uno de los tributos, gracias José, en cada uno de los tributos que tenemos en Bolivia, llámese IVA, RCIVA, IT, IUE, regalía minera, impuesto al juego, etc., se establecen una serie de hechos generadores, que son las condiciones que van a dar nacimiento a la obligación tributaria. Creo que eso nos ha quedado claro en la clase de hoy día, en la charla de hoy día, ¿no? Pero muchas veces, por determinadas razones, la ley ha establecido exenciones, ¿ya? Un ejemplo. El impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, otra vez. Establece que quien sea propietario de un bien inmueble tiene que pagar un impuesto a la propiedad anualmente. Pero ha establecido también una serie de exenciones. Vamos a poner dos ejemplos. Los beneméritos de la patria no pagan este impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y los bienes cuyo registro y titularidad sean del Estado. ¿Por qué habrán puesto estas dos exenciones? Las exenciones son básicamente, se producen cuando se da el hecho generador, se perfecciona ese hecho generador, pero hay una especie de disculpa de la ley. Como dice su nombre, una exención. Le están dando un tratamiento diferente, por alguna razón. En el caso de los beneméritos, por ejemplo, nos queda claro, es una especie de retribución que le da el Estado a quienes han peleado por la patria. Les dice, si bien tú eres propietario de un inmueble y deberías haber pagado el tributo, por lo que has dado a la patria, te declaramos exento, no pagas el impuesto. Los bienes del Estado. No tendría sentido que, por ejemplo, la alcaldía pague impuesto a la propiedad de bienes inmuebles por un parqueo que tiene, o por una plaza que tiene, o por la misma alcaldía, porque sería recaudar dinero y ponerlo en un bolsillo para empezarlo a sacar del otro bolsillo, ¿no es cierto? No tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué dice sobre la doctrina sobre las exenciones? Dice, son supuestos de exención aquellos que a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley los exime de cumplimiento de la obligación tributaria. Otro ejemplo muy bonito es el caso de las utilidades que obtienen las entidades sin fines de lucro. Todas las empresas o personas jurídicas pagamos el IUE cuando tenemos utilidades. Si una fundación de educación o religiosa o deportiva al finalizar una gestión tiene utilidades, no paga el IUE porque está exenta, siempre que cumpla los procedimientos y las formalizaciones. Pero eso es un tema que no lo vamos a ver ahora. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué algunas personas jurídicas sí pagan impuesto a las utilidades y otras no? Porque en este caso, por ejemplo, en el caso de las fundaciones o asociaciones, lo que el Estado ha dicho es, hay fundaciones y asociaciones que no buscan lucrar, es decir, que no están buscando tener utilidades. Muchas veces las tienen,
¿no? No sé, por ejemplo, hace un tiempo teníamos la Fundación Alalay o la Fundación de Soboce, que vendían juguetes, etc. Entonces, por esa venta de bienes, percibían utilidades, ingresos que luego se volvían utilidades. Pero pese a eso no pagaban el impuesto, porque el Estado piensa y dice, están cumpliendo una finalidad y un rol que también debía haberlo cumplido el Estado: educación, salud, religión, eh, protección de niños, protección de animales, etcétera, que son roles que debió haberlos cumplido el Estado, pero que están siendo cumplidos por entidades privadas que coadyuvan a la tarea del Estado. Entonces, el Estado no los va a cargar además con impuestos, entonces les da una exención, una especie de incentivo. Les dice, haz tu actividad y no te voy a cobrar el impuesto. Así funciona un poco la exención. La exención entonces se da cuando se perfecciona el hecho generador, pero por alguna razón fundamentada en la misma ley, está disculpada por la norma de pagar el tributo. Sí podemos avanzar, estimado José. Un poquito más. Ahí ya todo eso explicado con mi intervención. La no sujeción. Hay una diferencia bien importante. En algunos casos se da exención y en otros casos se da no sujeción. Y esto es importante diferenciar. Y se los voy a poner con un ejemplo para aclarar el tema. Ya sabemos que la exención es una especie de disculpa de la norma, pese a que sea perfeccionado el hecho generador. En la no sujeción se da el caso de que no está sujeto al pago del impuesto. Ejemplo, el impuesto al valor agregado, el IVA, famoso IVA, determina que el IVA va a ser pagado por quienes prestan un servicio o vendan un bien mueble. ¿Qué pasa si yo vendo mi departamento? ¿Tendré que facturar? No, porque hay una no sujeción. No estoy sujeto a la ley, porque la ley dice que es la venta de bienes muebles y yo he vendido mi departamento, que es un bien inmueble. Esa es una diferencia muy importante. Muchas veces hay que determinar si uno está exento o no está sujeto al pago del impuesto. Y esto es parte de lo que es la interpretación que vamos a ver un poquito más adelante. A esto me refería con la no sujeción. Si podemos avanzar, estimado. Un poquito más, un poco más. Eso es todo lo que estábamos explicando y viendo. Un poco más. Un poco más. Esa es la lámina. Bien. Yo creo que vamos a avanzar este tema que es muy importante. Así que vamos a hacer una especie de corte. Hasta que hemos visto básicamente todo lo que es el tributo, cómo se conforma nuestro tributo y cómo está definido en el Código Tributario. Todo esto que hemos visto y hemos hablado hasta ahora, hasta estos minutos, básicamente lo vamos a encontrar en el Código Tributario. Y todo lo que estamos viendo y avanzando, ahora vamos a ver los sujetos, están contenidos en el Código Tributario. El año 2004, cuando se emite el nuevo Código Tributario, o el Código Tributario promulgado en ese entonces, que es la Ley 2492, el legislador piensa muy bien respecto a la creación de lo que es el sujeto pasivo, ¿ya? Es decir, el contribuyente y quien está obligado al pago del tributo. Y es una redacción tan precisa que en ningún caso la administración tributaria se va a quedar o se podría quedar sin una persona que le cobre, a quien le cobre el tributo. ¿A qué me refiero con esto? Vamos viendo un poco los sujetos de la relación tributaria. Si avanzamos en la lámina, por favor, José. Eso ya hemos visto, la relación jurídica tributaria, todo eso hemos visto antes, previamente. El sujeto pasivo ya hemos visto que es el Estado, un poquito más, en la 13. El sujeto pasivo hemos visto que es el Estado, que puede ser el servicio de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? No, te has pasado. Ahí nos quedaremos, ¿no? Y ahí vemos un poco quién es el sujeto pasivo. Y nos vamos a detener en el sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque somos nosotros como contribuyentes. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es la persona individual o colectiva a cargo del cumplimiento de la obligación o de la prestación. Es decir, es el contribuyente. ¿Ya? Pero este sujeto pasivo muchas veces no necesariamente es el contribuyente, como vamos a ver más adelante. El desarrollo y la técnica que ha hecho el Código Tributario permite tener una serie de categorías, desde el sujeto pasivo contribuyente, el sujeto pasivo tercero responsable, el sujeto pasivo responsable por representación, etcétera, que le permiten a la administración tributaria
ir por ese mismo orden. Es decir, le voy a cobrar al contribuyente, y si el contribuyente no tiene plata o es insolvente, voy a bajar a quien representaba o voy a bajar a quien lo administraba, de tal forma que la administración tributaria se asegura que siempre va a tener a alguien a quien cobrar ese tributo. Como vamos a verlo más adelante. Sí podemos avanzar. Un poco más. Bien, la primera categoría a quien la administración le va a cobrar el tributo es al contribuyente. ¿Quién es el contribuyente? La persona respecto a la cual se verifica el hecho generador. Mi caso, por ejemplo, yo le estoy prestando un servicio como profesor a Interacademy. Interacademy me va a pagar a mí, yo le presto el servicio, se ha perfeccionado el hecho generador del IVA y por lo tanto hay un sujeto pasivo que soy yo, como contribuyente, porque tengo NIT y le emito una factura. Entonces, por eso dice, persona respecto de la cual se verifica el hecho generador. Si voy al ¿qué tal? A comprarme a un supermercado, a comprarme un producto, el supermercado me vende el producto, le pago y me emite una factura. Se ha verificado en el supermercado el nacimiento del hecho generador, ha vendido un bien y ha emitido una factura, ¿no? Por eso es que dice, ¿quiénes son contribuyentes? Las personas naturales, independientemente de su capacidad jurídica. Aquí hay algo bien importante. En materia tributaria, o más bien la materia tributaria muchas veces pretende ponerse por encima incluso de la norma comercial, del derecho comercial, del código de comercio, o a veces incluso del código civil o de otras ramas del derecho. ¿Por qué? ¿Por qué quiere hacer eso el derecho tributario? No se olviden que el derecho tributario se encarga de recaudar dinero para que el Estado cumpla sus fines. Entonces, ahí radica un poco la importancia del derecho tributario, ¿no? Entonces, ¿a qué me refería con personas naturales independientemente de su capacidad jurídica? Si, de acuerdo con el Código Civil, una persona es capaz, desde el punto de vista jurídico, a partir de su mayoría de edad, 18 años. La norma tributaria, esto no es así, ¿no? Por eso dice, son contribuyentes las personas naturales, aún prescindiendo de su capacidad jurídica. ¿Qué pasa si yo compro un departamento y lo pongo a nombre de mis hijos? ¿Quiénes son los contribuyentes? Los contribuyentes van a ser mis hijos, a efectos del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. ¿O qué pasa si mi hijo menor de edad se dedica a efectuar una serie de prestaciones? No sé, mensajería. Para la administración tributaria hay una prestación de un servicio y este mensajero, que viene a ser mi hijo, se constituye en una persona que es un contribuyente, independientemente de su edad o de su capacidad jurídica. Por eso es que al Estado le interesa recaudar. No importa si eso implica ponerse por encima de otras normas vigentes en el país. ¿Quién también es contribuyente? Las personas jurídicas y demás entes colectivos, o las unidades económicas o patrimonios separados susceptibles de imposición. ¿A qué se refiere con este último punto? Hace algunos años han empezado a proliferar, por ejemplo, todo esto que se llaman los fondos comunes o las SAFIs, que no son otra cosa que básicamente unidades económicas o patrimonios autónomos, ¿no es cierto? Es decir, uno va aportando dinero y eso conforma un patrimonio autónomo, un patrimonio que no le pertenece a nadie. Y la administración tributaria dice, sí, ese patrimonio también va a ser un sujeto pasivo, también me va a pagar impuestos, ¿no? Entonces, esta es la primera categoría. ¿A quién cobra primero la administración tributaria y a quién apunta primero sus dardos? Siempre al contribuyente, en quien se verifica el nacimiento del hecho generador. Si podemos pasar, por favor. Pero si este contribuyente no puede pagar, o hay otro tipo de mecanismos, por ejemplo, si son empleados de una empresa y el Estado prefiere cobrar a 10 empresas o a 100 empresas en vez de cobrar a 1000 empleados, entonces se ha creado también una figura que se llama la del sustituto. ¿Qué es el sustituto? Es una persona natural o jurídica que por mandato de la norma debe cumplir con las obligaciones tributarias materiales y formales. Hay dos, el agente de retención y el agente de percepción. Yo, por ejemplo, en mi estudio jurídico, tengo a 8 personas que trabajan conmigo. Son dependientes mías. Entonces, la administración tributaria prefiere venir a pedirme a mí los tributos de mis 9 empleados o de mis 8 empleados en vez de ir a cobrarles a ellos. Entonces, me ha designado a mí como empleador como un agente de retención.
Entonces, determinadas personas que ganan determinados sueldos a efectos del RCIVA, ¿no es cierto?, están alcanzados por el RCIVA. Y si estas personas tienen que pagar el RCIVA, yo recaudo, retengo de sus sueldos, reúno todo y mensualmente le imposo y le pago al fisco. Entonces soy agente de retención. Si estas personas han pagado mal o han declarado mal, va a ser problema mío, porque soy agente de retención. Si yo he retenido y no he pagado ese tributo, va a ser problema mío, porque yo he retenido y no he imposado al fisco. Y también existen los agentes de percepción, es decir, por ejemplo, un banco. Yo no voy a pagar mis impuestos mensuales ni anuales al servicio de impuestos. Voy a un banco, quien percibe mi tributo, lo procesa, toma mi declaración jurada, reporta el pago a la administración tributaria y luego seguramente remite ese dinero al Tesoro General de la Nación, pero ha percibido el tributo, ¿no? ¿Qué quiere con con esta red que hace la administración tributaria? Le cobra al contribuyente, y si no está el contribuyente, al sustituto, o al agente de percepción, o al de percepción, siempre tiene que tener alguien a quien cobrar el tributo. No se olviden que el Estado no puede perder, tiene que recaudar fondos para el cumplimiento de sus fines, salud, seguridad, etc. Si avanzamos, por favor. Un poco más. Otra categoría, los terceros responsables. ¿Quiénes son los terceros responsables? Un poquitito más, si podemos avanzar, José. Disculpa que te moleste. Creo que la siguiente, yo voy manejando esto. Perdón. Uy, los terceros responsables. Creo que se me... Acá está. Son sujetos pasivos que por mandato expreso de la norma deben cumplir con las obligaciones tributarias de aquel, ¿no? Sucesión. Si mis padres me dejan una casa que tiene deudas tributarias por impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y me transfieren la casa a través de un proceso de declaratoria de herederos, el nuevo responsable del pago de tributo soy yo y seguramente los herederos forzosos de mis padres. Entonces, por sucesión, soy un tercero responsable. Por administración de patrimonio ajeno. Esto es muy importante, sobre todo para los contadores o los auditores o quienes en algún caso son miembros de directorios de empresas. Dice, por administración de patrimonio ajeno. Los padres, los administradores de personas jurídicas, que pueden ser un gerente, un miembro de un directorio, los mandatarios y los gestores, los síndicos de quiebra y los liquidadores, y dentro de ellos los representantes legales. Si la administración tributaria le inicia la cobranza, por ejemplo, a una empresa, y esta empresa ha quedado insolvente, no tiene un peso, una casa, un auto con qué pagar a la administración tributaria, el servicio de impuestos puede hacer una derivación de la acción de cobro, ya no le cobra a la empresa porque es insolvente, y les va a ir a cobrar a los terceros responsables. Por eso se llaman así, porque entiende la administración que estos terceros responsables han llevado a la empresa a la insolvencia. Puede ser un directorio, puede ser el contador, puede ser un administrador, puede ser un síndico, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, esta es una figura que se ha implementado con la ley 2492 y que ha sido muy importante y muy sensible. Avancemos un poco más hoy. Si podemos avanzar una lámina más, terminemos con el tema de los sujetos. Un poco más. Responsables subsidiarios. ¿Qué hemos visto hasta ahora? ¿No? ¿Quiénes pagan los tributos? Los contribuyentes. Y si no, van a ir a pagar los responsables. En este caso serían el agente de retención o el agente de percepción o el tercero responsable, que ya lo hemos visto también, y también se ve esta figura de los responsables subsidiarios. Dice, cuando el patrimonio del sujeto pasivo no llega a cubrir la deuda tributaria, el responsable por representación del sujeto pasará a ser responsable subsidiario. Si yo soy responsable, si yo soy representante legal de una empresa y esa empresa ya no tiene para pagar los tributos, ha sido declarada insolvente, la administración tributaria me cobra a mí como responsable, como representante legal de esa empresa, y lo peor de todo, para los que somos representantes legales de empresas, es que respondemos ilimitadamente por el saldo con mi propio patrimonio. Es decir, si yo soy representante legal de una empresa y esa empresa no paga sus tributos, yo tendré que pagarlos con mi casa, mis autos y mi dinero.
Entonces, este es un elemento muy importante a considerar cuando alguien, por ejemplo, asuma la responsabilidad de ser, por ejemplo, representante legal o director o administrador de una empresa, ¿no? Tiene que tener conciencia de que su función, de que su trabajo tiene que estar respaldado de tal manera que el día de la mañana, cuando la administración quiera cobrar tributos y la empresa no pueda pagarlos, yo tenga que demostrar que mi condición de representante, de responsable, no he llevado a esa insolvencia a la empresa. De lo contrario, implica que yo respondo hasta con mi patrimonio. Si podemos avanzar un poquito. Agentes de información. La administración tributaria se tiene que munir pues de mucha información, ¿no? Entonces, muchas veces a la administración tributaria ya no es suficiente que el contribuyente le presente sus declaraciones juradas. Necesita información para cruzar esa información, para saber si el contribuyente realmente le está declarando bien esa información. Entonces, para eso se ha creado un poco la figura del agente de información. Un ejemplo, y lo van a entender. Las clínicas, por ejemplo, las clínicas son nombradas agentes de información. ¿Para qué sirven? ¿Qué información dan? Cuando un cirujano, un médico que es un profesional independiente, opera, por ejemplo, un cirujano plástico opera todos los días, ¿no? La clínica donde opera está obligada a reportar cuántas cirugías ha hecho al día, o qué tipo de intervenciones ha hecho al día, o cuánto ha facturado. Entonces, esto le permite a la administración tributaria controlar al contribuyente a través de medios o agentes de información, clínicas. Otro caso de agentes de información, IATA, por ejemplo, que son las agencias es una entidad que agrupa a todas las agencias de viaje y a las líneas aéreas. Entonces, lo que hace es centralizar información de cuántos pasajes venden cada línea aérea o cuántos paquetes turísticos ha vendido una agencia de turismo. Y esa información se la pasa al Servicio de Impuestos para que el Servicio de Impuestos corrobore, controle que efectivamente lo que ha dicho que ha vendido un agente de turismo o una línea aérea es lo que realmente ha vendido en la realidad. ¿Ya? Entonces, creo yo que hemos acaparado una pequeña parte, una muy pequeña parte de lo que es el derecho tributario sustantivo. Creo que una parte en la que nos hemos dado cuenta de que hay mucha doctrina y es muy árido, pero que este código tributario, esta ley 83, nos van definiendo cada uno de los elementos de la relación tributaria. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Quién es un agente de información? ¿Qué obligaciones tengo? Etcétera, etcétera, ¿no? Ya en la siguiente charla que tengamos, vamos a entrar a ver un poquito la parte formal, es decir, cómo esta parte medio aburrida que es la sustantiva, digamos, se vuelve mecánica o cómo se vuelve en la práctica, cómo pago un impuesto, cómo me defiendo, qué pasa cuando no declaro bien, cómo hago cuando me fiscalizan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces voy a dejar un poco el espacio para ver si tienen alguna pregunta sobre el tema que hemos ido avanzando. Perfecto, muchas gracias, doctor. A todas las personas que se encuentran en línea pueden habilitar por favor sus micrófonos o también pueden habilitar la parte del chat que se encuentra en sus pantallas. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, señor Sotelo, adelante, por favor. Señor Sotelo, si gusta, puede habilitar su micrófono también para hacer la pregunta, por favor. Sí, ahí Hola, dice, buenas noches. buenas noches. Sí, profesor, una consulta. Sabe, veía varias resoluciones de la Autoridad de Impugnación Tributaria, donde fundamentalmente, por ejemplo, cuando llega funcionarios de control, ¿no?, de impuestos internos,
muchas veces, por ejemplo, a la señora que está vendiendo cerveza, por ejemplo, ¿no? Que está ahí con su local, etcétera, le hacen la clausura correspondiente, ¿no? Y muchas veces ni siquiera se le ha dado información, ¿no? Sabemos que también que Impuestos Internos hace constantemente ese tipo de cursos, ¿no? Capacitaciones. Y resulta que ella alega, ¿no? En muchos casos de que no se le ha dado información correspondiente, ¿no? Y desde luego la administración tributaria dice, no, usted tiene obligación de ir a ver, ¿no? De saber los cursos, etcétera. Pero resulta que la autoridad de impugnación muchas resoluciones ha anulado. Y justamente porque es un derecho del contribuyente, más bien que la administración tributaria le informe, ¿no? Acerca de sus derechos. No sé qué nos podía comentar usted, ¿no? Cuando estaba hablando de la parte de los derechos, ¿no? Y también comentarle, ¿no? El otro día yo también veía el tema de de esto del secreto bancario, también, pero no sé si esto me puede sacar de la duda, yo por lo menos leía hace más o menos una semana, eh, los empresarios privados han puesto también como condición para pagar el segundo aguinaldo que también se elimine, ¿no? Esa orden judicial, que si entraban al perdonazo iban a acceder tranquilamente, o sea, era una vulneración a su privacidad. Sin embargo, entiendo que con el órgano ejecutivo han llegado a un acuerdo, ¿no? Para que se pueda eliminar eso, ya que se han dado cuenta en el ejecutivo que efectivamente vulnera, ¿no? Y es ceder a la información tributaria, pero sin embargo han dejado también abierta la posibilidad de siempre y cuando haya una orden judicial poder acceder a esa información. Sí, perfecto. Respecto a la primera pregunta, primero partamos de lo general, lo macro. Hay un principio constitucional que establece que nadie puede alegar el desconocimiento de la norma. Y estas normas, tanto el Código Tributario, sus decretos reglamentarios o la resolución normativa que regula la aplicación de sanciones, se entienden como normas o como leyes a efectos generales y por lo tanto nadie podría alegar que hay un desconocimiento de la norma. Es decir, alguien no podría ponerse en la esquina a vender cerveza, por ejemplo, y si abrir una tienda y vender cerveza y decir, yo no sabía que tenía que obtener un NIT y por lo tanto no deberían clausurarme. Pero, obviamente, si bien este es un parte del principio digamos, el principio de que nadie puede alegar desconocimiento, la administración tributaria también en el marco constitucional tiene que seguir una serie de procedimientos y procesos, lo que nosotros conocemos en derecho en general como el debido proceso. Es decir, si alguien va a ir a hacer un operativo de clausura, tendrá que ser alguien que esté debidamente acreditado, tendrá que tener los precintos debidamente autorizados, firmados, tendrá que hacerlo en horas hábiles administrativas y si no, básicamente tiene que tener una resolución en la cual se le habiliten horas extraordinarias, como por ejemplo sábados y domingos, tiene que darle a conocer su identidad, etcétera. Hay toda una serie de procedimientos, ¿no? Que deben seguir los que antes llamábamos los fedatarios, creo que eran, y después eran funcionarios de la administración tributaria, que hacen este tipo de operativos de clausura. La norma está clara, y de hecho en el caso del IVA hay una norma que sí está establecida en la ley que dice, se presume sin admitir prueba en contrario, que cuando se ha realizado una venta y no se ha emitido la factura, hay omisión del pago de tributo. Entonces de ahí un poco se baja esta normativa que quien no ha emitido la factura ha omitido el pago de tributo y es susceptible a la clausura. Pero muchas veces los funcionarios de la administración tributaria, desconozco si por un tema de información, por un tema de poca capacitación o en algunos casos porque tienen mucha presión para ejercer recaudación o para obtener recaudación, incumplen o se olvidan de estos pasos procedimentales importantes que tienen que seguir, ¿no? Yo he atendido algunos casos, por ejemplo, en, no sé, limpiezas, donde iban y decían, se paraban a ver, una persona entraba y dejaba su prenda de vestir, le daban un orden de trabajo y se iba. Inmediatamente clausuraban y le decían, le ha dejado su prenda y usted no ha facturado. Entonces, obviamente, teníamos que impugnar esa resolución. Teníamos que decir, no ha terminado el trabajo y no ha percibido el dinero, ¿no? Porque lo que la ley, lo que el caso de la ley 843 establece es que el IVA nace y que hay obligación de facturar cuando se termina la prestación del servicio o cuando se perciba el precio, lo que ocurra primero. Y en el caso, digamos, de las limpiezas, uno deja su ropa y no le cobran hasta el final porque básicamente uno tiene que saber si va a usar más tinte, no tinte, si hay utilizar otras herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, logramos defender por ese lado. Muchas veces los fiscalizadores
discrecionalmente rebasan las atribuciones que tienen, ¿no es cierto? Entonces, no le escuchan a la funcionaria o en este caso al contribuyente, no le explican cuál es su procedimiento, no se acreditan o no tienen un precinto debidamente firmado. Entonces, hay elementos que son importantes y que ya sea el contribuyente o su asesor, si es su abogado o su contador, pueden advertir, ¿no? Y decirle, han tenido vicios en el proceso de tu clausura y por lo tanto pueden impugnar esa clausura. Pero como obligación como tal no tendría mucho sentido, ¿no? Es decir, si alguien vende cerveza, tiene que emitir una factura, porque es parte de lo que está estableciendo la ley, excepto que esté en un régimen especial en el cual no está habilitado para la venta, para la emisión de facturas, por ejemplo. Y con relación al segundo tema que nos decía el señor Sotelo, efectivamente, en los primeros proyectos de ley que salieron sobre este perdonazo, que seguramente va a ser promulgado en los siguientes días, se establecía que había una especie de condición, ¿no?, para acceder a este tipo de tratamiento de este perdonazo, que era un caso liberar información que está protegida por otra norma, no precisamente por la norma tributaria, sino por la norma, en este caso por la ley 393, que es la ley del sistema financiero, que establece y consagra el secreto bancario. Pero otra vez, la norma tributaria en muchos casos va por encima de otras normas, de otras ramas, civiles, comerciales o bancarias incluso, porque tiene un fin que considera que es más importante, que es la recaudación de dinero para el Estado, ¿no? Ahora, efectivamente, como dice, y muy bien informado el señor Sotelo, dice, han llegado a un acuerdo con la Confederación de Empresarios Privados y han dicho, sí, esto te va a permitir recaudar, pero no vulneres este derecho que está contenido en la ley 393, que es el secreto bancario. Y si quieren, de cierta manera, entre comillas, han negociado eliminar esta condición, pero seguramente también han un poco ofrecido que todos los que son del gremio de la Confederación de Empresarios Privados se iban a coger y van a utilizar, iban a aplicar a este perdonazo, ¿no? Seguramente, y obviamente sabemos todos que es para generar una mayor recaudación tributaria para el Estado. Perfecto. Hay una pregunta de Giovanni que dice, ¿las fundaciones financieras están exentas del pago del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles? No, porque las exenciones tienen que ser establecidas por ley. Las exenciones se interpretan siempre bajo el método literal, porque obviamente si no, mucha gente podría tener interpretaciones bien antojadizas y decir yo estoy exento, no estoy exento. Entonces no hay una norma que disponga que las fundaciones financieras están exentas del pago del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Por lo menos no en la ley 012 de La Paz y tampoco en la ley, creo que es la 02 o 01 de Santa Cruz. No se olviden que a partir de la Constitución del año 2009, cada municipio establece su propia ley de creación de impuestos, básicamente impuestos a la propiedad de inmuebles, vehículos automotores y de transferencia municipal. Entonces, puede que haya algún municipio que haya establecido esto, lo dudo mucho, pero por lo menos en los municipios grandes de La Paz o Santa Cruz no hay esta exención expresa como tal. Perfecto. Gracias, doctor. Estamos ya sobre la hora y 30 minutos de conferencia. Le agradecemos mucho por su tiempo. Recordarles, por favor, que el día de mañana está programada la segunda conferencia a las 9 de la noche. En el transcurso de la mañana les vamos a hacer llegar el enlace correspondiente. ¿Algo más para cerrar, querido doctor? No, eso yo creo que nos podemos alargar algo más en la siguiente videoconferencia para terminar un poco el tema conceptual y luego entrar al tema procedimental. Muchas gracias a todos. Claro que sí. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.